Hola, en este momento vamos a estar dando introducción a nuestro próximo segmento de las epístolas generales y vamos a estar visitando la epístola de Pedro, la primera epístola general del apóstol Pedro. A manera de introducción debemos decir que entre las epístolas generales o epístolas católicas o epístolas universales, ninguna ha sido más ampliamente utilizada y más respetada durante la historia de la iglesia que Primera de Pedro. Aunque no fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal o general porque fue enviada a un grupo muy extenso en Asia Menor. Vamos a ver eso cuando Pedro dice que él envía esta epístola a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es todo Asia Menor, es un grupo muy grande. Y se parece al caso de los Gálatas, que los Gálatas tenían diferentes ciudades, tenían Derbe, Ligia, tenían diferentes ciudades donde estaba Timoteo, donde Timoteo nació, eran 3 o 4 ciudades por lo menos. Entonces la epístola a los Gálatas no fue enviada a una sola localidad, sino que se circuló entre los Gálatas. De manera igual fue la epístola a los Efesios, que habíamos visto que aunque fue enviada a la iglesia en Éfeso, era una circular, una encíclica que estaba dando vueltas en Asia Menor. De la misma forma, esta carta de Pedro fue también así. Primera de Pedro incluye un grupo de lectores que vivían en una zona geográfica muy amplia. Y las epístolas generales, como dijimos, fueron nombradas por su autor, como el caso de Santiago, que fue escrita por Jacobo o Santiago. Este es el caso de las 2 epístolas que se llaman primera carta y segunda carta del apóstol Pedro. Así que el autor precisamente es Pedro, Simón Pedro. Dice en el primer versículo de esta carta que fue escrita por Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que él dice, el autor de esta epístola, que fue Pedro el apóstol de Jesucristo que escribe a estos expatriados de la dispersión. Originalmente, Pedro se conocía como Simón. Recuérdense que el mismo Jesús le dice a él, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra Simón o el vocablo Simón es del griego y que viene del hebreo Simeón. Simeón es el nombre hebreo, Simón es como le dicen en griego. Simón o Simeón era hijo de Jonás, de la familia de pescadores en Betsaida y luego en Capernaum. Andrés, el hermano de Pedro, fue quien lo trajo a Cristo. Y Pedro estaba casado, su esposa aparentemente lo acompañó en su ministerio, por algunas referencias que podemos ver en la Escritura. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, él llamó a Simón a seguirle, abandonando su ministerio y prometiéndole hacerle pescadores de hombres. Es decir, Simón Pedro estaba pescando. Cuando Cristo lo llama, le dice, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres, a él y a su hermano Andrés. Luego Simón fue señalado para el apostolado y Cristo lo renombró. Es decir, Cristo ahora lo llamó cuando él confesó que que Jesús era el Cristo, el Mesías. Dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Por eso yo te digo a ti que tú serás llamado Pedro, que significaba en griego Petros, una roca, o en arameo Cefas. Entonces, por eso era que comúnmente Pedro era conocido en el lenguaje arameo. Recuérdense, para que no se confundan, recuérdense que ellos son hebreos. En el templo hablaban hebreos, pero los hebreos de esa época, el lenguaje común era arameo. Entonces, el lenguaje común con que hablaban ellos entre los discípulos y eso, normalmente era arameo. Hay muchas palabras en arameo. Cuando Cristo dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, eso es arameo. O cuando dice, efata, sea abierto, que le abre los ojos a una persona. O sea, hay muchas palabras que él utilizaba que eran en arameo.
Bueno, Cefas era el nombre de piedra o Petros. En griego sería Petros. O hay personas que se llaman Petra. Una mujer se llama Petra, es una mujer femenino de Pedro, pero lo que significa es piedra en ese idioma griego. Entonces, la palabra significa roca o piedra. Ese fue el sobrenombre que le puso a Simón el Señor Jesucristo. Y después de la resurrección y ascensión, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote. Es decir, como Judas, el traidor, salió del grupo y fue y se ahorcó, entonces ahora Pedro tomó el liderazgo del grupo, de los discípulos, para él tomar la decisión de que había que sustituir a Judas Iscariote, que eventualmente fue sustituido por Matías. Entonces, después de la venida del Espíritu Santo, después de esa venida en Hechos capítulo 2, Pedro fue capacitado para dirigir la predicación del Evangelio desde el día de Pentecostés. No sé cuántos recordarán en Hechos capítulo 2, recuerden que cuando Pedro da este discurso poderoso, esta predicación que se convierte en 3,000 personas y son bautizados, y que ellos, pero ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué haremos? Entonces dice, arrepentíos y creed y sed bautizados para que vengan tiempos de refrigerios y vengan del Señor esa salvación. Y así fue. También realizó notables milagros en los primeros días de la iglesia. Abrió la puerta del evangelio a los samaritanos en Hechos capítulo 8 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. O sea, Pedro tuvo un papel muy preponderante. O sea, fíjense la escena de nuevo. Él lo niega a Cristo 3 veces, pero Cristo lo restaura. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cristo asciende a los cielos y Pedro toma ese liderazgo, sustituye a Judas por el nuevo discípulo que iba a ser nombrado, predica el evangelio, se convierte en 3,000 personas, continúa predicando. ¿Y qué pasa? Que de Jerusalén sigue expandiéndose el evangelio hasta Samaria. Y en Samaria, recuérdense que habíamos hablado de eso en el pasado, que Samaria es una ciudad híbrida, de un sincretismo religioso. Y cuando estas personas estaban oyendo el evangelio y creyeron en el mensaje, tuvieron que ir los apóstoles, entre los cuales estaba Pedro, para que ellos recibiesen el Espíritu Santo y fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces eso fue bajo el liderazgo en Hechos capítulo 8 de Pedro. ¿Qué pasa? Luego en Hechos capítulo 10, el Señor encomienda a Pedro con un sueño que le dice, Pedro, mata y come. Y eran animales inmundos, y el Señor le enseña a Pedro que él tenía una puerta abierta para los gentiles también. Y Pedro le dice al Señor en el sueño, Señor, yo no puedo comer, mi boca nunca ha comido esos animales inmundos. Y dice en el sueño, le dice el Señor a Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he hecho limpio. Y entonces ahí Pedro entendió y fue donde Cornelio, en Hechos capítulo 10, y le da el reporte luego a Jacobo y a los discípulos, diciéndole, yo simplemente le prediqué el evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que Pedro tiene un papel importante. De acuerdo a la tradición, dicen que Pedro murió martirizado en Roma alrededor del año 67 o 68 después de Cristo. O sea que las cartas de él tuvieron que haber sido escritas antes de ese tiempo de su muerte, obviamente. Así que vamos a hablar de eso ahora. La fecha de sus cartas. Pedro alude en 2 de Pedro 3:15, eso es interesante, a las cartas de Pablo. O sea que Pedro dice en 2 de Pedro 3:15, oigan lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, que Pedro habló de los escritos de Pablo. O sea que estas cartas de él tuvo que haber sido después que Pablo había escrito ya muchas cartas. Porque dice él en casi todas sus epístolas, o sea que él las había leído. Y dice, así como el resto de las escrituras. O sea que él equipara la autoridad que tenían los escritos de Pablo, inspirados por Dios,
con la autoridad que tenía el resto de las escrituras, las equipara. Y al hablar así de estos escritos de Pablo, debemos pensar que él escribió después del 65, porque Pablo estaba todavía escribiendo para esa época. Acuérdense que Pablo estuvo preso en Roma en los años 63, 64, 65. Alrededor del 64 fue cuando él escribió a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a Filemón. Y después de eso, Pablo todavía escribió las cartas pastorales. O sea que se nota que tuvo que haber sido después de los años 65 que Pedro escribió esta carta. Ahora, si Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tuvo que haber sido entonces escrito antes del año 68. Y el contexto de la carta y las circunstancias históricas, persecución de Nerón, luego de incendiar a Roma. ¿Cuándo se incendió Roma? Eso es importante. Fue en julio del año 64 después de Cristo. Eso nos da un rango entonces entre el año 64 y el año 66 en que Pedro tuvo que haber escrito estas cartas. Entonces, para fines académicos, vamos a decir que Primera de Pedro alrededor del año 65 y que Segunda de Pedro fue alrededor del año 66. ¿Dónde estaba Pedro cuando escribió? ¿Acaso fue en Roma? Bueno, hay un texto interesante en Primera de Pedro, capítulo 5, que dice lo siguiente. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. O sea que él estaba en una iglesia que él dice que estaba en Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, en ese nombre se pueden aplicar tres posibilidades. O había un puesto militar al norte de Egipto que se llamaba Babilonia, o había una ciudad de Babilonia en Mesopotamia, o en un sentido figurado, él pudo haber dicho Babilonia como una alusión a Roma. Nadie cree posible que se refiriera al puesto militar romano al norte de Egipto, porque no hay evidencia de ningún tipo que nos hagan sospechar que Pedro estuvo en Egipto. Tampoco creemos que se refiere a Babilonia en Mesopotamia, porque no tendría mucho sentido que Pedro estuviera en Mesopotamia con Silvano y con Marcos en Mesopotamia. O sea, nunca vimos eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, esta expresión de Pedro, Babilonia, tradicionalmente se ha interpretado como una alusión a Roma, porque hay textos, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 16, versículo 19, capítulo 17, versículo 5 y capítulo 18, versículo 2, en Apocalipsis, que se refieren a Roma como Babilonia. Y de esta posibilidad hay más evidencia que nos permita pensar que Pedro y su equipo pudieron haber estado en Roma, además de que la tradición dice que Pedro precisamente murió en esa ciudad, en Roma. Entonces, sus destinatarios. ¿A quién le escribe Pedro? Bueno, Pedro dice nuevamente en Primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los expatriados de la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, si se fijan en el mapa, esos puntos rojos representan esas ciudades de Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia, Asia, en Asia Menor. Eso es lo que hoy día modernamente es Turquía, y a esos fue que él les estaba escribiendo. Estos destinatarios, ¿qué son eso de expatriados de la dispersión? Es una expresión figurada para referirse a los extranjeros, a los peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, que no pertenecen a este mundo y están dispersos como minoría entre regiones paganas. Les explico. Habíamos dicho que Santiago le escribe a los judíos de la diáspora. Habíamos escrito que Jesús, cuando dijo que se iba y no iba a volver, ellos pensaron se irá entre los griegos, porque habían judíos ahí entre los griegos en la diáspora. Pero aquí lo que estamos diciendo es que los expatriados de la dispersión, parecería que Pedro está hablando en un lenguaje
figurado. Obviamente estas personas estaban regados en toda esa provincia, pero cuando se habla de expatriados, parece que nosotros no tenemos una patria aquí en esta tierra, sino que nuestra patria está en los cielos. Entonces nosotros somos expatriados porque somos peregrinos dispersos en el mundo. Entonces a eso se refería él. Recordemos que Pedro está hablando en un lenguaje de código aquí, para no revelar sus destinatarios, evitando que la iglesia fuera objeto de daño por los perseguidores. Entonces Pedro dice, yo estoy en Babilonia. Bueno, él estaba en Roma. Y él está diciendo, yo estoy mandando a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia. Bueno, pero que decir que hay gente en el Ponto y en Galacia, en Capadocia, nadie va a saber de quién está hablando. Pero expatriados por eso. Entonces, decimos que esos destinatarios eran más gentiles que judíos, porque aunque es cierto que Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo era el apóstol de los gentiles, no es menos cierto que Pedro nunca se desligó de los gentiles. Pedro siempre se mantuvo cerca de los gentiles. Pedro les exhorta a vivir un buen testimonio en medio de los gentiles. Dice el capítulo 2, versículo 12. Es un buen texto para ver que estaba hablando, que le estaba hablando a gentiles. Dice 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que estas personas que estaban ahí estaban en medio de gentiles. Y se afirma que ellos vivían en pecados típicos de los gentiles. Es un buen dato. En el capítulo 4, versículo 3, Pedro dice que ellos habían estado pecando antes como los gentiles. Dice, baste ya, 4:3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, etc. O sea que estos cristianos que recibieron esta carta anduvieron en ese tipo de pecados. Y ese tipo de pecados no es que los judíos no son pecadores. Ustedes conocen la historia. Pero ese tipo de pecado no era común entre los judíos. Era más común entre los gentiles. Por eso pensamos que los recipientes eran más gentiles que judíos. También al principio de la carta, Pedro les advierte sobre las pasiones de su anterior ignorancia que ellos heredaron de sus padres. Otro buen texto. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice él en el 1:14, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si estaban en ignorancia era porque no eran judíos, no conocían la palabra de Dios para nada. Y en el versículo 18 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea que fueron rescatados de una vana manera de vivir que recibieron de sus padres, o sea que eran gentiles. Y Pedro dice que esos lectores anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 10. Dice él, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces habla ahí evidentemente de gentiles. Y Pedro, interesantemente, no utiliza su nombre arameo. Él pudo haber dicho Cefas, apóstol de Jesucristo. No, él dijo Pedro, lo dijo en griego. Es decir, que aparentemente él estaba hablando a griegos, a judíos, a gentiles. ¿Cuál es el tema central entonces de Primera de Pedro? Bueno, voy a decir algo más extenso porque es que él habla de tantas cosas, pero el tema central es ánimo a los cristianos que sufren. Ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo para participar y aceptar las dificultades que vienen, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a las autoridades, fortalecidos en y por medio de las pruebas,
con el gozo de la esperanza de la vida eterna para testimonio de todo el mundo. Yo traté de abarcar todo lo que habla Pedro en esta carta. Ánimo a los que sufren. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 3 al 6. Ahí dice que estaban ellos sufriendo. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego, que vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se haya manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que habla de que ánimo a estos que sufren por causa de Cristo. Habla por causa de Cristo porque cuando le dice que los que están sufriendo, que sea por causa de Cristo, no que sea por desobediencia. 2:19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Anticipando las pruebas, habla de las pruebas, dice, no sientan que es algo extraño cuando venga el fuego de la prueba, como si algo extraño estuviera sucediendo, porque eso es normal. Cuando tú eres cristiano, vienen esas pruebas. Cumpliendo nuestro llamamiento, dice, nosotros hemos sido llamados para seguir sus pisadas, sometiéndonos a las autoridades, habla de que nos sometamos al gobierno, que nos sometamos a nuestros empleadores, que nuestras cabezas de familia también sean los que estén ordenándonos y haciendo lo que tienen que hacer, y nosotros sometidos a esa cabeza de familia, a la cabeza de la iglesia que nos sometamos, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, dice, todos sumisos unos a otros y fortalecidos en medio y por medio de las pruebas, con el gozo y la esperanza de la vida eterna para testimonio del mundo. Todo eso habla Pedro. Así que los cristianos deben saber que aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objeto de injusticia por parte del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en el mundo hostil que tiene Satanás. La pregunta básica de Pedro que él contesta en la epístola es: ¿cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? Y la respuesta de Pedro presenta verdades prácticas y se concentra en Jesucristo como el modelo de uno que anduvo con una actitud buena actitud en medio de la hostilidad del mundo. Primera de Pedro también responde a otras preguntas prácticas acerca de la vida cristiana. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente al gobierno civil, a las autoridades? Yo sé que es un tema conflictivo, controvertido, porque a la luz de los tiranos que hay en el mundo, ¿cómo actuamos? Pero yo solamente le voy a dar este dato. Pedro, Pablo, todos ellos vivieron bajo el tiempo de Nerón. Y Nerón quemó Roma y estaba persiguiendo a los cristianos. Y en ese momento en que pasa eso, Pedro dice en el 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, etcétera, etcétera. Habla de que debemos estar sometidos al gobierno civil, a los empleados. Otra pregunta que él contesta: ¿cuál debe ser la actitud de un empleado cuando tiene un jefe hostil? Dice, no, es que si tú tienes un jefe que te abofetea porque tú estás haciendo lo malo, eso no tiene ninguna gloria. Pero si haciendo lo bueno tú sufres, eso le da honra a Dios. ¿Cómo debe conducirse una mujer cristiana que tiene un marido inconverso? Primera de Pedro 3:1.
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, etc. Esto habla muy elocuentemente. Ahora, hacemos la salvedad de que nosotros no toleramos el abuso. Entonces, si hay un hombre que está abusando de su mujer, nosotros debemos tomar cartas en el asunto y la mujer debe reportar eso a la iglesia y a las autoridades competentes para tomar acción, porque no vamos a permitir un abuso de ese tipo. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí en el contexto normal, donde la mujer ama a su marido y su marido es ganado por esa conducta de su esposa. ¿Cómo debe conducirse entonces el marido a vivir con la mujer? También el marido, dice aquí, vosotros también maridos igualmente, vivid con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que en todo ese sentido, él habla también de que debemos someternos unos a otros. Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución por causa de su fe. Y el propósito de esta carta era enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios, sin perder las esperanzas, sin amargura, confiando en el Señor y esperando la segunda venida de Cristo. Los creyentes estamos expuestos constantemente al sistema del mundo influido por Satanás y sus demonios que quieren que sea desacreditada la fe nuestra con el mal testimonio. Los cristianos fieles deben permanecer firmes ante el enemigo y deben silenciar las críticas de los inconversos por medio de un testimonio intachable. Con esto voy a decir solamente el bosquejo porque el tiempo se nos ha ido, y para dar un resumen rápido de la epístola decimos lo siguiente. Capítulo 1 de Pedro habla de esa grandeza de la salvación que tenemos y cuál fue su costo. Capítulo 2, la santidad necesaria para un pueblo especial. Capítulo 2, versículo 13 hasta el final, el respeto a la autoridad. Capítulo 7, versículo 1 al 7, las esposas que deben estar sometidas a sus esposos y los esposos que deben vivir sabiamente con las esposas. Capítulo 3, versículo 8 hasta el 4, 19, cómo ser un cristiano en un mundo extranjero. O sea, nosotros vivimos en una tierra que no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y finalmente el capítulo 5, siendo cristianos en comunión en la iglesia. O sea, cómo nosotros debemos vivir en esa comunidad con la iglesia. Bien, con esto en mente, entonces veamos algunas peculiaridades, ideas claves o características. Y con esto vamos a concluir Pedro. Bien, la forma de enseñanza de Pedro no muestra una división marcada entre la doctrina y el deber. Fíjense cómo hace Pablo. Pablo, por ejemplo, escribe 3 capítulos de Efesios hablando de doctrina y 3 capítulos más, el 4, el 5 y el 6, hablando de la práctica. Eso lo hace Pablo muy a menudo. En el caso de Pedro, aquí la doctrina y la práctica estaban de la mano. Él hablaba, acuérdense del Señor Jesucristo, anden conforme a su pisada. Cuando tengan un jefe o un empleador hostil, den gloria a Dios con esto. O sea, era libremente, Pedro pasa de un tema teológico, doctrinal, a un tema práctico. Y al final de la carta, él describe esta carta como una exhortación. O sea, lo que él estaba haciendo era una exhortación más que una instrucción teológica. Dice en el capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, amonestando, testificando, dando una exhortación. Y el tema principal, el tema radical de esta carta es el sufrimiento. El sufrimiento como cristianos y cómo soportarlo de una manera piadosa. Y relacionado con esto, Pedro recalca la idea del efecto de la vida, el efecto del testimonio cristiano que tiene sobre una sociedad impía. Esto es muy hermoso en la epístola de Pedro. O sea, cuando él habla, por ejemplo, del ejemplo de Cristo, para que nosotros sigamos sus pisadas,
es algo que nosotros muchas veces lo pasamos por alto y debemos ser recordados como creyentes. O sea, tener una buena conciencia y andar en ese sentido, honrando a todos. O sea, cómo tu conducta dice, para esto fuiste llamado. Versículo 21 del capítulo 2. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Con esto es un buen momento para terminar esta plática sobre Pedro, diciendo que el sufrimiento como cristiano debe ser soportado en la esperanza, sobre la base de la esperanza de Cristo. Él nos dejó ejemplo y nos encomendamos en Él para nosotros seguir sus pisadas. Con esto vamos a concluir y vamos a ver en el próximo segmento la segunda epístola general de Pedro que escribe posteriormente a esta. Hasta entonces.